La madera astillada era la única testigo del secreto que Silas había sepultado bajo el suelo de su cabaña, un secreto que ni siquiera la mujer que vino por correo, aquella que creyó ver su fortaleza, podría haber imaginado. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete si quieres más contenido como este. El hacha de Silas descendía con la cadencia monótona de un reloj de torre, marcando no solo el tiempo, sino también el pulso de su obstinación. Cada golpe resonaba en el valle desolado, un eco solitario de su voluntad inquebrantable. La cabaña, levantada con sus propias manos, era más que un refugio. Era una cicatriz tangible en el rostro de la tierra salvaje, una fortaleza labrada con sudor y una resistencia que rozaba la locura. La madera de pino, tosca y sin pulir, conservaba el aroma del bosque recién derribado, una fragancia amarga que se mezclaba con el olor a tierra húmeda y la persistente fragancia de su propia desesperación. Sus manos, callosas y agrietadas, eran un mapa de batallas silenciosas, cada surco un recuerdo de la miseria de la que había huido, de los fantasmas que lo perseguían desde las polvorientas calles de un pasado olvidado. Él no construía solo paredes, levantaba barreras contra el mundo, contra los juicios de quienes lo habían descartado. El sol se filtraba entre los resquicios de las tablas, dibujando líneas de luz que danzaban en el aire polvoriento, revelando la desnudez espartana del interior. Una cama improvisada de paja, una chimenea de piedra toscamente construida, una mesa y 2 sillas hechas con troncos. Eso era todo. No había lujos, no había concesiones, solo la cruda necesidad y la incesante labor. En sus ojos, a menudo opacos y distantes, habitaba una sombra antigua, una melancolía arraigada que se resistía a ser disipada por el escaso calor de la lumbre. La cabaña era su escudo, su prisión, su monumento a una soledad autoimpuesta. Había quemado los puentes, cortado los lazos, convencido de que la única manera de sobrevivir era desaparecer, fundirse con el paisaje indómito que ahora lo rodeaba. Pero el corazón humano, incluso el más herido, es un terreno fértil para la esperanza, o al menos para una ilusión, y la suya había tomado la forma de una carta descolorida que había puesto fin a su aislamiento. La tinta corrida en el papel fino prometía una compañía, un inicio, una limpieza. Pero el pasado, como la madera podrida, tiene una forma de resurgir, de infectar incluso la estructura más sólidamente construida. Silas lo sabía, lo sentía en el frío que se le metía en los huesos, un frío que la cabaña nunca lograría espantar por completo. La llegada de una extraña, una promesa forjada en la desesperación, solo serviría para poner a prueba los cimientos de su frágil mundo. Él había excavado profundo para levantar estas paredes, pero lo que había enterrado debajo era mucho más volátil que cualquier cimiento de piedra. El viento soplaba por las rendijas, susurrando secretos antiguos al oído de un hombre que se negaba a escuchar. El polvo del camino se levantaba como un velo fantasmal, anunciando la inminente intrusión en la precaria paz de Silas. Un carruaje destartalado, apenas más que una caja con ruedas, se detuvo frente a su cabaña, un anacronismo ruidoso en la quietud del valle. Del interior emergió el ara, una figura frágil que parecía un lirio desterrado del jardín de la civilización. Sus ojos, antes velados por la incertidumbre del viaje, ahora se posaban en el rancho con una mezcla de horror y fascinación. Sus ropas, aunque modestas, conservaban un rastro de una vida anterior, un indicio de sedas descoloridas y encajes rotos. No era la granja bulliciosa y pintoresca que había imaginado a partir de las breves y elusivas descripciones de la agencia. Era un puesto de avanzada brutal, una mancha de supervivencia en la inmensidad salvaje. El aire, denso con el olor a pino y tierra, le resultaba asfixiante, y el silencio, vasto y envolvente, la oprimía con un peso inesperado. Silas, de pie en el umbral de su cabaña, la observaba con una expresión indescifrable, una máscara de piedra tallada por años de soledad. La distancia entre ellos no era solo física, era un abismo de expectativas y realidades crudas. Ella, la novia por correo,
la solución a su soledad autoimpuesta, la llave a una promesa de futuro que él apenas se atrevía a nombrar. Ella, que había huido de una vida de constricciones sociales y expectativas sofocantes, solo para encontrarse en un desierto que desafiaba toda comprensión. Los estereotipos que la sociedad le había inculcado chocaban violentamente con la realidad de Silas y su existencia. Él no era el caballero rudo pero honorable de las novelas baratas. Era una figura sombría, enjuta, con la mirada de un lobo viejo. La cabaña, que él había descrito con una concisión casi poética en sus cartas, era una estructura elemental, casi primitiva, que desafiaba su concepto de hogar. El Ara sintió una punzada de pánico, una flor gélida que se abría en su pecho. ¿Había cometido un error irreparable? Había escapado de un mundo donde el decoro era una jaula y la reputación una cadena, pero ¿a qué precio? La libertad que buscaba parecía teñida de una dureza que nunca había imaginado. Sin embargo, en la inmensidad del paisaje, bajo el cielo inmenso que se extendía sin límites, había una extraña belleza, una pureza brutal, y en el hombre que la esperaba, silencioso y formidable, vislumbró una verdad que trascendía las apariencias, la pura, inquebrantable voluntad de sobrevivir. Su cabaña no era una declaración de riqueza, sino un testamento de esfuerzo, un canto mudo a la tenacidad. Sus manos, que él mantenía ocultas en los bolsillos, eran como nudos de árboles viejos, fuertes y retorcidas. El Ara se dio cuenta de que había llegado a un lugar donde las fachadas no importaban, donde solo la fuerza interna tenía valor, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña chispa de curiosidad, mezclada con el miedo, se encendió en su interior. La promesa de una vida nueva, por ardua que fuera, era preferible a la asfixia de la antigua. Los primeros días en la cabaña de Silas se desenvolvieron en un silencio pesado, roto, solo por el crepitar de la lumbre o el ulular del viento. El Ara se movía con la cautela de un animal salvaje recién capturado, sus ojos observando cada gesto, cada matiz en el rostro pétreo de Silas. La tensión entre ellos era una cuerda estirada al máximo, amenazando con romperse con el menor movimiento. Él hablaba poco. Sus palabras eran como piedras pulidas por el río del tiempo, escasas y cargadas de un peso inusual. ¿Hambre? O ¿hay agua? Eran las frases más largas que pronunciaba, y cada una sonaba como una orden, no como una invitación. Ella, acostumbrada a los salones llenos de chismorreo superficial y cumplidos vacíos, se encontró perdida en esta economía del lenguaje. Su subtexto, sin embargo, era palpable. La desconfianza, el recelo, la profunda herida que lo había moldeado. El Ara, a su vez, proyectaba sus propios prejuicios sobre él. Veía al ranchero pobre, al hombre de la frontera, y esperaba la rudeza, la ignorancia, la falta de refinamiento. Su propia historia, de una familia venida a menos y de una reputación social dañada, la había forzado a esta unión de conveniencia. Había huido del escrutinio de la sociedad, solo para encontrarse bajo la mirada implacable de un hombre que parecía escudriñar su alma. Los trabajos diarios en la cabaña eran arduos. El agua había que sacarla del pozo, la madera había que partirla, la comida había que cocinarla sobre el fuego. Sus manos, delicadas por naturaleza, se agrietaban y dolían, un recordatorio constante de su ineptitud. Había momentos en los que la frustración la ahogaba, y el arrepentimiento se posaba sobre ella como un manto frío. ¿Había cambiado una jaula de terciopelo por una de madera tosca y soledad? Sin embargo, a medida que los días se alargaban, el Ara comenzó a percibir destellos de algo más allá de la aspereza. Observaba a Silas mientras trabajaba, la concentración inquebrantable con la que reparaba una herramienta rota, la precisión con la que colocaba una trampa para conejos, la quietud con la que observaba el cielo antes de una tormenta. No era un hombre tonto, era un hombre sabio en las leyes de este mundo implacable. Había una eficiencia brutal en sus movimientos, una economía de energía que hablaba de una vida vivida al borde de la supervivencia. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el horizonte de carmesí y oro,
Silas se sentó en el umbral, mirando el vasto paisaje. Sus hombros se relajaron. Una tensión invisible se disipó de su figura. Por un instante, la máscara de piedra se resquebrajó, revelando una melancolía que resonó con la propia soledad de Elara. Era un atisbo de humanidad, una grieta en su armadura que la invitaba a mirar más de cerca. La cabaña, antes vista como una prisión, comenzó a parecerle un santuario forjado con una voluntad férrea. El silencio ya no era solo opresivo. A veces, era un lienzo en blanco para sus propios pensamientos. Elara se dio cuenta de que, a pesar de sus prejuicios iniciales, este hombre había construido algo de la nada, con una determinación que ella nunca había conocido. Y en esa revelación, una tenue curiosidad comenzó a eclipsar el miedo. Elara, al principio atrapada en la telaraña de sus propias suposiciones, comenzó a despojarse de las capas de superficialidad que la sociedad le había impuesto. La cabaña, lejos de ser un símbolo de pobreza abyecta, se reveló como un monumento a la perseverancia, una expresión tangible de la voluntad indomable de Silas. Lo observaba, mientras sus manos, nudosas y encallecidas, daban forma a la madera, reparaban la cerca rota, o preparaban la tierra para la siembra. No había en sus movimientos la delicadeza del arte, sino la precisión de la necesidad, la fuerza cruda de quien arranca la existencia a un mundo hostil. Sus músculos se tensaban y relajaban bajo la tela desgastada de su camisa, un testimonio silencioso de la lucha constante. Era una danza ancestral, un pacto no verbal entre el hombre y la tierra, donde la supervivencia se ganaba golpe a golpe, aliento a aliento. El sol, implacable, quemaba su piel, pero él parecía no inmutarse, como si las inclemencias del tiempo fueran meros compañeros de su incesante labor. Ella recordaba las historias de los hombres de su clase social, aquellos que se jactaban de sus logros sin haber levantado un solo dedo, de fortunas construidas sobre el trabajo de otros. La fortaleza que había imaginado en esos hombres era una debilidad disfrazada de poder. Pero la fortaleza de Silas era visceral, innegable, grabada en cada fibra de su ser. Era la fuerza de un roble que se aferra a la ladera de la montaña, desafiando los vientos más feroces. Su silencio, antes interpretado como brusquedad, ahora le parecía una profunda sabiduría, la de un hombre que ha aprendido a escuchar los susurros del viento y las promesas de la tierra, en lugar de las vanas palabras de los hombres. El rancho, árido y desolado a primera vista, se transformaba a través de sus ojos en un lienzo de posibilidades, en un espacio donde la resiliencia florecía contra todo pronóstico. La cabaña, que ella inicialmente había visto como un mero refugio, ahora le parecía una extensión de su propia alma, un reflejo de su capacidad para construir belleza y seguridad desde la nada más absoluta. Una tarde, mientras observaba a Silas luchar contra un tronco rebelde, sus movimientos fluidos y poderosos, Elara sintió una oleada de admiración, un sentimiento puro y desinteresado que la sorprendió. Era una fortaleza que no se exhibía con bravatas, sino que se manifestaba en cada respiración, en cada tendón tenso. Había visto la cabaña nacer de la nada, tablón a tablón, clavo a clavo, una gesta de pura voluntad. Y en ese acto de creación, de desafío a la desolación, Elara vio no solo a un hombre, sino la encarnación de la lucha humana. Esta era la fortaleza que buscaba, no la de las posesiones o el linaje, sino la que se forjaba en el crisol de la adversidad. Las cicatrices en sus manos eran medallas de honor. Su mirada, aunque aún distante, contenía la profundidad de un pozo inmemorial, lleno de historias no contadas. La barrera entre ellos, aunque aún presente, comenzaba a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, bajo el peso de su comprensión. Una tarde, el silencio que solía envolver la cabaña se rompió con un sonido inusual, un crujido sordo que pareció emanar de las profundidades de la tierra. Silas, que estaba afilando un cuchillo junto al fuego, se quedó inmóvil, el metal brillando tenuemente en sus manos. Su rostro, generalmente una máscara impenetrable, se contrajo por un instante, una sombra fugaz de algo que Elara no pudo descifrar.
Era un terror antiguo, un miedo arraigado que se colaba por las grietas de su estoicismo. Él rápidamente recuperó la compostura, su mirada volviendo a la tarea en cuestión, pero el momento había sido suficiente. El ara sintió una punzada de incomodidad, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. El crujido se repitió, más tenue esta vez, como el gemido lejano de la madera bajo una presión inmensa. Silas se levantó abruptamente. Su silla raspó contra el suelo de tierra. «El viento», murmuró, su voz apenas un susurro, pero el ara notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos exploraban las paredes de la cabaña, como si buscaran una grieta invisible. Esa noche, mientras Silas dormía, un sueño perturbador lo asaltó. Las imágenes se superponían y se distorsionaban como el reflejo en un espejo roto. El rostro demacrado de una mujer joven, sus ojos suplicantes, el sonido de tierra siendo removida con urgencia, el peso abrumador de una decisión irreversible. Despertó con un grito ahogado, su cuerpo cubierto de sudor frío. El ara, que había estado observándolo en la penumbra, se sobresaltó. Él se incorporó, sus ojos salvajes por el terror, antes de darse cuenta de dónde estaba. «Una pesadilla», gruñó su voz áspera y se levantó, dirigiéndose a la puerta para salir al aire frío. La luna, una hoz pálida, bañaba el valle con una luz fantasmal, y el ara pudo ver su silueta tensa contra el horizonte, un hombre acosado por demonios invisibles. A la mañana siguiente, mientras barría el suelo de tierra, el ara encontró un objeto extraño semienterrado cerca de la chimenea, un pequeño medallón de plata, oxidado y empañado, con una inicial grabada casi ilegible, una M. Lo recogió, sintiendo el metal frío en su palma. No era el tipo de joya que un hombre como Silas, austero y sin adornos, poseería. Era delicado, femenino, con un borde de encaje minúsculo que sugería una procedencia de un mundo más civilizado. Cuando Silas regresó de sus tareas, sus ojos se posaron en el medallón en su mano. Su cuerpo se tensó de nuevo, y su mandíbula se apretó. «Eso no es nada», dijo, su voz dura y cortante, como una rama seca rompiéndose. Dio un paso brusco hacia ella, extendiendo una mano para arrebatárselo. El ara lo soltó, sorprendida por la intensidad de su reacción. Él lo guardó en el bolsillo de su pantalón sin otra palabra, y la atmósfera en la cabaña se volvió densa con una tensión que no había estado allí antes. El ara sintió que una cortina se descorría, revelando una rendija a un pasado oscuro y desconocido. La cabaña, su fortaleza, parecía ahora contener secretos más allá de la madera y la piedra. La curiosidad de el ara se transformó en una insistente punzada de inquietud. El medallón, una pieza ajena al austero mundo de Silas, era una anomalía que no podía ignorar. Su mente, antes ocupada con la supervivencia diaria, ahora tejía conjeturas, intentando encajar esa pequeña pieza de plata en el rompecabezas de su esposo. Silas, por su parte, se volvió más distante, más arisco. Su silencio no era el de la contemplación, sino el del secreto. Sus ojos, antes simplemente opacos, ahora parecían albergar una desconfianza palpable, una advertencia tácita. Cada vez que el ara se acercaba a la chimenea, su mirada se posaba en ella con una intensidad que la hacía sentir como una intrusa. El aire de la cabaña, antes impregnado de olor a pino y humo, ahora parecía más pesado, cargado de una expectativa silenciosa. Una tarde, mientras Silas estaba fuera cazando, el ara no pudo resistir la tentación. Sus pasos la llevaron de nuevo hacia la chimenea, el lugar donde había encontrado el medallón. La tierra del suelo, compactada por el uso, parecía demasiado uniforme en un lugar. Una extraña intuición la guió a un pequeño hueco entre dos de las piedras de la base, un resquicio apenas visible. Al tocarlo, sintió que cedía ligeramente. Con las uñas rotas, comenzó a hurgar con cuidado, removiendo pequeños guijarros y tierra suelta. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra en su pecho.
El miedo se mezclaba con una necesidad imperiosa de saber, de desvelar la verdad que Silas guardaba con tanto celo. El rancho, que una vez había sido un refugio, se sentía ahora como un lugar lleno de sombras. El viento que silbaba a través de las rendijas de la cabaña parecía susurrar advertencias, susurros que se enredaban con los latidos de su propio corazón. Finalmente, sus dedos rozaron algo duro y frío. Era una pequeña caja de madera, toscamente tallada pero bien sellada, enterrada bajo la tierra. Al tirar de ella, un olor a humedad y a algo antiguo, casi rancio, se elevó. La caja era sorprendentemente pesada. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro no había joyas ni dinero, sino un puñado de objetos que contaban una historia fragmentada. Un mechón de cabello castaño atado con un lazo descolorido, una pequeña muñeca de trapo con un ojo desprendido, y lo más inquietante de todo, una carta amarillenta, la tinta desvanecida por el tiempo y la humedad. La caligrafía era delicada, femenina, muy diferente a la de Silas. A medida que sus ojos recorrían las líneas, una punzada de horror la atravesó. No eran palabras de amor, ni de despedida. Eran súplicas desesperadas, la voz de una mujer implorando ayuda, hablando de una enfermedad, de un aislamiento forzado, de un bebé. El ara dejó caer la caja, el contenido esparciéndose por el suelo. El aire pareció enrarecido, y la cabaña, antes un símbolo de fortaleza, ahora resonaba con el eco de un dolor inefable. La verdad, aún incompleta, se alzaba como un espectro entre las paredes. La carta amarillenta se deslizó de sus dedos, aterrizando sobre el suelo de tierra con un suave susurro, como una hoja seca cayendo en otoño. Las palabras danzaban ante los ojos de Elara, cada una un golpe, un fragmento de una verdad brutal que se iba revelando. Ella está enferma, Silas, no podemos más aquí. La fiebre no cede. El bebé llora sin parar. ¿Por qué nos has traído a este infierno? Nos morimos de frío, de hambre. Por favor, Silas, llévanos lejos de este lugar. La caligrafía, antes elegante, se volvía cada vez más errática, como si la mano que la escribió hubiera temblado con desesperación. Una ola de náuseas la invadió. La muñeca de trapo, con su ojo solitario, la miraba desde el suelo, un testigo mudo de una tragedia inconfesable. El mechón de cabello, tan suave y brillante en contraste con la oscuridad del lugar, parecía vibrar con un dolor inmemorial. La atmósfera de la cabaña, antes un refugio contra el mundo, se transformó en un espacio asfixiante, cargado con el peso de la historia. Las paredes de madera, que Silas había levantado con tanta determinación, se convirtieron en muros que ocultaban un secreto macabro. Elara se dio cuenta de que la fortaleza que tanto había admirado en Silas no era solo una voluntad inquebrantable, sino también una obstinación cruel, una capacidad aterradora para el abandono. Este hombre, que había construido una vida desde la nada, también había destruido otra, o al menos la había dejado morir. Sus pasos resonaron en el pequeño espacio mientras se levantaba. Su mirada se posó en cada rincón, buscando una confirmación, una explicación, algo que negara lo que sus ojos y su corazón le decían. El pozo que había cavado para sacar agua había servido también para enterrar algo más. La chimenea, que daba calor, había sido testigo de una agonía. De repente, la puerta se abrió de golpe y Silas entró, su figura alta y sombría enmarcada por la luz del atardecer. Sus ojos, habitualmente velados, captaron de inmediato la caja abierta en el suelo, la carta esparcida, la expresión de horror en el rostro de Elara. Un silencio espeso, más pesado que el plomo, cayó sobre la cabaña. Era un silencio cargado de acusación, de una verdad que ya no podía ser negada. La máscara de Silas se desmoronó. Por un momento, su rostro reflejó una amalgama de dolor, culpa y furia. Sus ojos, antes distantes, ahora la miraban con una intensidad abrasadora, una mezcla de miedo y una rendición implícita. La cabaña, que había sido su santuario de aislamiento,
se había convertido en el escenario de su propia crucifixión. La revelación no fue una explosión, sino una implosión lenta y dolorosa, una herida que se abría en el corazón de su precaria existencia. Elara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, su visión se nublaba, y el peso de ese secreto compartido amenazaba con aplastarla. El pasado de Silas no era un fantasma, era un cadáver enterrado bajo sus pies, y ahora su olor a podredumbre se extendía por cada rincón de la cabaña. El silencio se estiró como una cuerda tensa, cada segundo una eternidad cargada de acusación y dolor. Elara sintió el aire denso, casi irrespirable, mientras el peso de la revelación la abrumaba. Silas, inmovilizado por la vergüenza y el pánico, se encogió, su figura antes imponente ahora reducida por el descubrimiento. Sus ojos, antes dominantes, se posaron en Elara con una mezcla de súplica y desesperación, como los de un animal acorralado. La cabaña, antes símbolo de su fortaleza, se había convertido en un monumento a su fracaso, a su elección más oscura. El mechón de cabello, la muñeca de trapo, la carta, cada objeto era un cuchillo que se clavaba en el corazón de la ilusión que ella había construido sobre él. La fortaleza que había admirado no era la de un constructor, sino la de un sepulturero. Cuando Silas finalmente habló, su voz era un susurro ronco, despojado de toda aspereza. Ella estaba enferma. La fiebre. El bebé. No había nada que hacer. La nieve. La cabaña no estaba terminada. No había ayuda. No llegaría a tiempo. Sus palabras eran fragmentos de un rompecabezas de terror, una letanía de excusas y verdades a medias. Intenté, lo juro, intenté llevarlas, pero la tormenta, la enfermedad, el camino estaba cubierto. Sus manos temblaban mientras se frotaba el rostro, revelando la vulnerabilidad que siempre había ocultado. Era un niño, Elara. Mi hijo. Murieron los dos. Aquí, en esta cabaña. Cada palabra era un golpe, un martillo golpeando los cimientos de la fe de Elara. La ironía era cruel. Había construido una cabaña para proteger una vida, y en su lugar se había convertido en la tumba de otra. Elara retrocedió, sus ojos fijos en él, la incredulidad y el horror luchando por el dominio. Recordó su propia vida, los juicios de la sociedad, las pérdidas. Elara, que había llegado buscando un refugio de la hipocresía, se encontró con una verdad brutal que la despojaba de todas sus defensas. No había villanos ni héroes puros, solo seres humanos, rotos y desesperados, que tomaban decisiones imposibles en circunstancias inimaginables. La imagen de Silas, el constructor inquebrantable, se desdibujó para dar paso a la de un hombre destrozado por la culpa y el arrepentimiento. Un hombre que había enterrado no solo un secreto, sino también su propio corazón. El silencio volvió a caer entre ellos, denso y cargado de un dolor compartido. La cabaña parecía encogerse, las paredes respirando el aire de la tragedia. La esperanza que Elara había comenzado a tejer en este lugar se deshizo en hebras de angustia. La resolución de su llegada, la promesa de una nueva vida, se enfrentaba ahora a la desoladora realidad de la muerte y el engaño. El tiempo se detuvo, suspendido en el aire pesado de la confesión. La cabaña, antaño un símbolo de resiliencia, se había transformado en un mausoleo silencioso, impregnado del eco de vidas perdidas. Elara se sentía atrapada entre la repulsión y una extraña comprensión, una empatía forjada en el crisol de su propio pasado. Silas, el hombre que había admirado por su fortaleza, era ahora un pozo de culpa, un abismo de remordimientos. Sus palabras, ásperas y entrecortadas, habían pintado un cuadro de desesperación, de un hombre arrastrado por la corriente de la tragedia en una tierra implacable. Había construido la cabaña con sus propias manos, pero también había excavado su propia tumba emocional. La sangre de su familia, no derramada por violencia, sino por la crueldad de la naturaleza y su propia impotencia, era el verdadero cimiento de las paredes que los rodeaban. Elara lo observó, no con el juicio que el mundo le había enseñado,
sino con una mirada que buscaba la verdad más profunda. Ella, que había huido de una vida de apariencias, se enfrentaba ahora a la desnudez más cruda de la existencia humana. La sociedad la había juzgado por su linaje y sus circunstancias. Silas había sido juzgado por su supervivencia. La soledad, el frío, el hambre, eran enemigos comunes, barreras que no distinguían entre clases sociales. En la debilidad de Silas, en su confesión rota, Elara vio una humanidad que no había permitido que el mundo la quebrara del todo. La cabaña, antes una prisión de secretos, comenzó a transformarse. Ya no era solo el lugar de la muerte, sino el escenario de una resurrección, de una dolorosa honestidad. El aire, que antes parecía espeso con la tragedia, empezó a aclararse, no por el sol, sino por la luz tenue de una verdad compartida. Elara se sentó junto a la chimenea, su mirada fija en las llamas danzantes que bailaban como espíritus inquietos. El fuego, un destructor y un creador, simbolizaba la dualidad de Silas y de su propio viaje. El calor de la lumbre se extendía por la cabaña, un calor que Elara se dio cuenta de que no solo venía de la madera ardiente, sino de la compasión que crecía en su pecho. La decisión era abrumadora: huir de esta verdad y regresar a un mundo que la despreciaba, o quedarse y construir algo nuevo sobre las señas de lo viejo. El silencio entre ellos no era ya de tensión, sino de reflexión. Silas, sentado en la sombra, le concedía el espacio para su elección. Sus manos se extendieron lentamente hacia los objetos que yacían en el suelo: el medallón, el mechón de cabello, la muñeca de trapo. Los recogió uno a uno, sintiendo su peso, la carga de su historia. Una decisión se formó en su mente, clara y dolorosa, pero inquebrantable. Esta cabaña no sería un lugar de entierro, sino de cimientos nuevos. No había romance idílico en su elección, sino una comprensión más profunda del amor, ese que se forja en la adversidad y se sustenta en la aceptación de las imperfecciones humanas. Su propia fortaleza, esa que había cultivado en el exilio, le permitía ver más allá del velo de la tragedia. La mirada de Silas, al levantar la vista, encontró la suya, y en esos ojos turbados vio no el juicio, sino la promesa de una comprensión compartida. No era un final feliz como los de los cuentos de hadas, sino un comienzo real, construido sobre la cruda honestidad y el sombrío paisaje de sus almas entrelazadas. La fortaleza de Silas no era la que había imaginado, sino una aún más poderosa, la de un hombre que se atreve a vivir con sus cicatrices. Elara se levantó, el medallón frío aún en su mano, un pequeño ancla a la dura verdad. Sus pasos la llevaron hacia Silas, no con la prisa de una huida, sino con la lentitud deliberada de quien pisa tierra sagrada. El aire de la cabaña seguía denso, pero ahora era un peso diferente, uno de aceptación y de una profunda, casi dolorosa, intimidad. Sus ojos se encontraron y en la mirada de Silas, Elara vio la verdad sin adornos. La culpa persistía, como la marca de una herida nunca curada, pero también había una chispa de alivio, una rendición silenciosa. La fachada se había derrumbado por completo, revelando al hombre debajo, vulnerable y roto, pero también extrañamente entero en su desesperación. La fortaleza que Elara había admirado era, en realidad, la resistencia a la propia destrucción, un acto de voluntad cruda para seguir viviendo a pesar de la pérdida insoportable. Y en esa revelación, su propia fortaleza, la suya propia forjada en su huida, se entrelazó con la de él, no como una cura, sino como un apoyo. Ella no pronunció palabras de consuelo superficial. La verdad era demasiado cruda para eso. En cambio, extendió su mano abierta, ofreciéndole el medallón. Ella fue amada, dijo, su voz apenas un susurro, pero firme. Y él, también. Era una afirmación de la vida que había existido, un reconocimiento del dolor que él había llevado solo. Silas tomó el medallón, sus dedos rozando los de ella en un contacto eléctrico, el primer gesto de verdadera conexión entre ellos. El peso del objeto era el peso de su pasado, ahora compartido. La cabaña, que había sido su mausoleo de dolor,
comenzó a transformarse, lenta y dolorosamente, en un lugar de redención, un santuario para la memoria y un terreno fértil para el perdón. Las sombras, aunque aún presentes, parecían menos opresivas, como si la luz de la verdad las hubiera atenuado. En los días y meses que siguieron, la cabaña se impregnó de un silencio diferente, uno que no era de aislamiento, sino de comprensión tácita. Silas siguió siendo un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban volúmenes. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba, la manera en que su mano se posaba brevemente sobre la suya mientras trabajaban, la quietud con la que compartían el calor de la chimenea. El ara, a su vez, aprendió el lenguaje de este nuevo mundo, el susurro del viento en los pinos, el canto del arroyo cercano, la promesa de la tierra bajo sus pies. No había un felices para siempre, en el sentido de los cuentos de hadas, sino una paz ganada a pulso, una coexistencia construida sobre los cimientos de la verdad y el dolor compartido. La cabaña, levantada con la fortaleza de su desesperación, era ahora un hogar construido con la resistencia de dos almas que se habían encontrado en los confines del mundo. El simbolismo de la cabaña, antes una prisión de recuerdos, evolucionó hacia un faro de resiliencia. La vida en el rancho siguió siendo dura, implacable, pero ya no era solitaria. El ara había visto la fortaleza de Silas, no en su capacidad para construir paredes, sino en su habilidad para soportar el peso de un secreto y, finalmente, compartirlo. Y en esa fortaleza descubierta, ella encontró la suya propia, una que no era la de la huida, sino la de la permanencia. Las estrellas, por la noche, brillaban con una intensidad deslumbrante sobre el valle, y la cabaña, una pequeña chispa de luz en la inmensidad, era un testimonio silencioso de que incluso en los rincones más oscuros del alma humana, la esperanza puede encontrar un camino. La vida, a pesar de sus cicatrices, continuaba, un ciclo de siembra y cosecha, de dolor y de una renovada promesa. El pasado no se olvidaba, pero se integraba, como la madera más antigua en la estructura de una casa que, finalmente, era suya.